hombre, debe de prevalecer la ley de Dios que dice no matar. El experimento de la guerra y de la violencia ya está hecho en El Salvador y ha tenido un enorme fracaso con un enorme costo de vidas humanas. Gutiérrez me dijo, mire Ramos, me dijo, yo quiero que usted vaya a hablar con Monseñor Romero. Allí yo le doy fe de que yo fui donde Monseñor Romero a hablar con él, a pedirle a él el aval para ese golpe de Estado. La reunión con Monseñor Romero queda para el 7 de octubre. Es domingo y Monseñor celebra la misa en Basílica, con bastante asistencia de gente, según señala el mismo Monseñor Romero. Después de la misa, atiende a 3 periodistas extranjeros. Por la tarde, celebra una confirmación que es preparada por los padres dominicos. Ya en la noche, él atiende a 2 militares. Bienvenidos, esto es Memoria de Vida. Monseñor Romero no nos dijo sí o no, no, él no nos dijo no. A mí me parece factible, dijo él, me parece factible. Y los objetivos que tiene están bien, eso es lo que dijo él. Si el golpe de Estado es un éxito, cuenten conmigo. En el siguiente domingo, después del golpe de Estado, mi homilía va a ser dirigida al golpe de Estado y allí los voy a respaldar. Eso fue lo que nos dijo él. La noche visita de 2 militares que me hablan confidencialmente de sus proyectos en la renovación del gobierno. Estaremos a la expectativa durante esta semana mientras tanto les prometí mis oraciones y toda la colaboración oral que la Iglesia puede ofrecer en tan delicadas circunstancias. Ese día, 15 de octubre, yo le entregué el mando a mi coronel Gutiérrez, tipo 11 de la mañana, cuando ya todos los cuarteles estábamos confirmados. No hay ni un muerto, no ha habido ni un muerto, el golpe se ha llevado a cabo de acuerdo al plan, yo le quiero entregar esto, hicimos un acto, él y yo, y él me la firmó, de que yo no era responsable de ningún muerto. Entonces él, cuando ya tomó la dirección, me dijo, entonces lo nombro a usted, me dijo, comandante, me dijo en este momento, de la situación militar. Ya bastante tarde, como a las 5, comenzó a rodarse la noticia por radio, porque el presidente Romero había abdicado y se había marchado a Guatemala. Se notaba en el ambiente un respiro de esperanza, aunque al mismo tiempo el temor de haber sido un golpe militar hace poner la reacción de las fuerzas de izquierda que ya llamaban a la insurrección popular. También votones por la extrema derecha, que se sentirá provocada por el manifiesto del nuevo gobierno que promete muchas reformas en el campo económico y social. Esperamos en Dios que sepa comprender la buena voluntad y que entre todos busquemos salir de esta crisis del país. Que después del golpe sí tuve nuevamente comunicación con miembros dirigentes, porque las manifestaciones siguieron. Eso siguió siempre siguió. Una visita a las 9 en nombre de la nueva junta presidencial. Me pedía que apresurara una palabra de llamamiento a la cordura, ya que se comenzaban a ver brotes de reacción en el campo de izquierda. En Mexicano, en Soyapango, había brotes de violencia, de amenaza, de provocación, y que ellos, los nuevos gobernantes, no podían dejarse provocar. Llamamiento pastoral ante la nueva situación del país. Desde ayer, El Salvador ha entrado en una nueva y delicada coyuntura de su historia. Una insurrección militar depuso al gobierno del general Carlos Humberto Romero.
Nuestra Iglesia, que desde su propia identidad y por exigencia evangélica se ha comprometido a acompañar al pueblo en todas sus vicisitudes, siente la responsabilidad de decir su primera palabra ante esta nueva situación. No se trata de una palabra política, sino de una reflexión a la luz de nuestra fe cristiana. Por eso, ante todo, se eleva a Dios como una oración y de allí toma luces y energías para orientar al pueblo o interpretar ante el nuevo gobierno los justos anhelos de liberación de los salvadoreños. Monseñor Romero se compromete a comentar el golpe de Estado en la próxima homilía. El 21 de octubre de 1979, Monseñor explica en la misa dominical la misión de la Iglesia en medio de la crisis del país. Que si hay un conflicto entre el gobierno y la Iglesia, no es porque la Iglesia sea opositora política del gobierno, sino porque el conflicto ya está establecido entre el gobierno y el pueblo, y la Iglesia defiende al pueblo. Monseñor Romero es monitoreado por la Embajada de los Estados Unidos. Sufre constantes amenazas y es menospreciado por los sectores católicos más reaccionarios. Para él quizás lo más doloroso es que sus propios hermanos, obispos, estuvieran, digamos, en contra de su labor, ¿no? Y constantemente lo estaban criticando, pero sin embargo él siguió los pasos, ¿verdad?, del Señor, siguió los pasos del Evangelio, siguió los pasos de la Iglesia, ¿verdad? Y yo creo que eso fue lo que lo llevó, digamos, a la muerte, ¿no? Hasta las últimas consecuencias. Los capitanes Álvaro Saravia y Eduardo Ávila planifican y ayudan en la ejecución de la conspiración junto a Fernando Sagrera y Mario Molina. Esa misma mañana, Monseñor Romero va a la playa, siente la necesidad de confesarse y se dirige a la residencia del Carmen en Santa Tecla. El objetivo de la conspiración es asesinar al arzobispo Romero. El ex mayor Dawinson da la orden de matar, según la Comisión de la Verdad. Monseñor visita a su confesor habitual, el padre jesuita Segundo Ascue. Amado Antonio Garay, motorista del ex capitán Saravia, es el encargado de trasladar al tirador hasta el Hospital de la Divina Providencia. A las 6 de la tarde, Monseñor oficia una misa por el aniversario de la muerte de la señora Sara Meardi. Como a las 6:30, los asesinos llegan con el Volkswagen de color rojo frente a la puerta principal de la capilla del Hospitalito. Fue nuestra sangre al sufrimiento y al dolor como Cristo, no para sí, sino para dar porcentaje de justicia y de paz a su pueblo. Unamos pues últimamente de esperanza a este momento de oración por doña Sarita y por nosotros. Yo creo que los líderes, los grandes hombres no se improvisan, se están haciendo cada día. Y yo creo que Monseñor Romero se hizo desde pequeño, siendo seminarista, siendo sacerdote joven, y que llegó a su punto pues del episcopado, ¿verdad? Monseñor Romero, pues creo yo que fue el primero en conocer muy bien todos los documentos del concilio, ¿verdad? Y desde luego los documentos que iban saliendo en ese tiempo. Lo que pasa es que el problema estaba cómo ponerlos en práctica en cada diócesis, en cada región, ¿no?
Recuerde que Santiago de María era prácticamente, o es prácticamente, una diócesis donde había muchos finqueros, ¿no? Entonces ahí él se enfrentó en un conflicto evidentemente del terrateniente verdaderamente poderoso de este país con la pobre gente que era prácticamente colono. O sea, era difícil realmente la labor pastoral. Como obispo de Santiago de María, él constata la gravedad de la situación en 1975, al ser asesinado varios campesinos que regresaban de un acto religioso por parte de la Guardia Nacional. En 1977 es ordenado arzobispo de San Salvador. Fue uno de los consejeros que tuvo el padre grande del señor arzobispo Romero, ¿verdad? Y se llevaban muy bien, por eso es que le llamaban que eran un amigo personal. Y eso se comprobó pues cuando fue asesinado el padre grande en el año 77, el 12 de marzo, ¿verdad? Que ahí fue, para algunos creen que ahí fue ese impacto que hubo, fue como quien dice la conversión de él. Pero yo no creo que haya sido la conversión de él, sino que él quizás se dio cuenta qué es lo que tenía que hacer en esos momentos la iglesia. Con el padre Tilo iban los humildes campesinos, Manuel y Rutilio Lemus, a predicar el evangelio. Una metralla sonó, los ricos están contentos, pero el padre no murió. Monseñor Romero, al conocer el asesinato esa misma noche, ante los cuerpos del padre Rutilio Grande, Manuel Solórzano y Nelson Rutilio, celebra la misa. Al día siguiente, Monseñor Romero exige una investigación y decide no asistir a ningún evento del gobierno o junta con el presidente, hasta no aclarar los datos del asesinato. El domingo 20 de marzo, Monseñor Romero cancela todas las misas de la arquidiócesis y se celebra la que ha sido conocida como la misa única. Hermanos, creo que todos han comprendido el lenguaje de esta única misa. No tiene nada de demagogia, no está siendo utilizada por partido político, no está siendo proclamando una protesta a lo humano, simplemente está diciendo lo que significa la misa, sea que la celebre el Papa en el Vaticano, o el obispo en su catedral, o el humilde párroco en la más humilde de las aldeas de la diócesis. El que toca a uno de mis sacerdotes, a mí me toca. Que Monseñor Romero no estuvo solo, estuvo apoyado por los sacerdotes de la arquidiócesis, por sus sacerdotes, estuvo apoyado por las religiosas, que muchas religiosas realmente están, de ahí comenzaron una labor pastoral inclusive de las religiosas. Entonces él sentía ese apoyo de la iglesia, ¿no? Y ya no se diga por los seglares, por los catequistas, etc. Entonces, claro, algunos obispos, con aquel celo apostólico que siempre hay, ¿verdad?, estaban en contra de él. Entonces el que hablaba de injusticias, el que se levantaba, por ejemplo, era un comunista, estaba en contra del régimen, en contra de la situación. Entonces, claro, le llamaban político a Monseñor Romero, le llamaban político a los sacerdotes. Era terrible. Ahí no podíamos quedarnos solo parados. Teníamos que ayudarle a toda esa gente y hasta donde pudimos, junto con los elementos de Cruz Roja que también trabajaron arduamente, nosotros pues cubrimos esa emergencia. Se oyeron unas detonaciones, cohetes, disparos a la vez,
la gente que estaba en la parte de afuera del atrio de la catedral entró en temor, un miedo, un pánico horrible. Y usted sabe que allí ya las personas que fallecieron en ese momento, la mayoría, entre 30 y 40 personas que fallecieron, que quedaron ahí, fallecieron por asfixia, atropelladas, pateadas por la misma multitud de personas que se aglomeró a ingresar a la catedral. Su asesinato, junto al incremento de la represión y el fracaso de la ofensiva general por parte de la guerrilla en enero de 1981, desencadenan la guerra civil. El pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. Gracias por seguir en sintonía de Memoria de Vida, una producción de audiovisuales de la UCA en el marco del Bicentenario de Centroamérica y por supuesto del aniversario de los mártires de la UCA. Es momento de un espacio de reflexión como en cada capítulo y en esta ocasión tenemos el privilegio de contar con la presencia del cardenal Gregorio Rosa Chávez. Cardenal, muchas gracias por concedernos este espacio. Gracias, Gaby, por tu visita. Estamos contentos de estar con ustedes. Con gusto vamos a compartir cosas lindas e importantes para todo el país. Gracias por esta oportunidad. Así es, cardenal. El tercer capítulo fue sobre Monseñor Romero. ¿Y quién mejor que usted para hablarnos sobre Monseñor Romero? Cardenal, ¿las palabras de Monseñor siguen vigentes en nuestra actualidad? Es sorprendente, Gaby, cuando uno lee o escucha a Romero, se asombra. Qué clarividencia, qué profundidad, qué ternura grande para el pueblo que sufre, qué valentía. Es un profeta realmente de fuego, pero también un profeta tierno, cercano, cálido, a quien le dolía el pueblo, como dice el Papa Francisco cuando habla de los políticos, que les duela el pueblo. Es una cosa para ser un buen político, un buen pastor igual, un pastor que tiene, como dice el Papa, olor a oveja. Realmente uno se asombra cuando lo escucha y dice, pero esto parece dicho para hoy. Eso es lo que pasa con los que hablan cosas que son profundas y verdaderas, que eso nunca pasa de moda. Cardenal, ¿y cómo podemos hacer vida la palabra de Monseñor Romero, sobre todo en esta actualidad? Tú dijiste que sin memoria no hay futuro. Y el Papa nos dice tanta esa idea. Y la gente hoy no quiere recordar. Los jóvenes no quieren saber qué pasó antes. Uno habla con ellos y de repente siente una especie de rechazo total a pensar qué pasó, de dónde venimos. Tú hablabas antes de la grabación del tiempo del martinato, del año 32. Fíjate, desde entonces, 50 años solo con gobiernos militares, 50 años, hasta que llegó Duarte en el 84. Cuando las elecciones eran una pantomima, una farsa, una formalidad. Así vivimos 50 años después de la masacre de 32. Vino después ya los tiempos de la democracia formal, por lo menos, y no aprendemos. Entonces, ¿cómo hacer para que la gente joven sepa que si no tienen raíces, no saben quiénes son, ni de dónde vienen, ni para dónde van? El Papa tiene una comparación con un árbol, dice un poeta argentino. Sin esas raíces del árbol no hay flores ni hay frutos. Las raíces son las que ustedes con esta serie van a tratar de que las descubramos de nuevo y las valoremos, porque si no, no sabemos qué futuro nos va a esperar. Monseñor Romero conoció la realidad, se acercó a su pueblo. ¿Cómo podemos hacer nosotros ahora que podemos evidenciar mucha falta de empatía entre hermanos salvadoreños para, así como Monseñor Romero, acercarnos a la realidad, acercarnos al pueblo con empatía? Un día explicó él su método para hacer una homilía. Eso después
sistematizó Miguel Cabada en una tesis en la UCA. Dice, primero leo lo que se va a predicar el domingo siguiente y lo medito. A ver cómo se lo comunico al pueblo. Miro a ese pueblo al que voy a hablarle, para que lo que le diga transforme su historia. Él soñó con una historia diferente. Fue su utopía. Quería un pueblo libre, un pueblo capaz de pensar y decidir con madurez. Hay una frase que a mí me impacta de Romero, me la sé de memoria. Dice, Dios quiere salvarnos como pueblo. Dios no quiere masa, quiere pueblo. Dice, ¿pero qué es la masa? El montón de gente. Cuanto más ignorante, mejor. Cuanto más alienada, mejor. ¿Y qué es la masa? Es que ese pueblo, dice, es la comunidad organizada donde todos buscan el bien común. Es una cosa perfecta, esa visión que da él de lo que es ser masa o ser pueblo. Pues en este caso, tenemos un país que es masa. ¿Cómo hacer de ese país un pueblo? Eso fue su ilusión, su utopía, su sueño, un sueño pues que quedó inacabado y fue cortado por una bala en marzo del 80. Y en el caso de la iglesia, de la feligresía, ¿qué nos dice Romero en la actualidad para acercarnos a esa realidad, para acercarnos como hermanos salvadoreños? ¿Qué nos toca? ¿Qué papel nos queda? Hablamos de utopía también cuando habla de la iglesia. Él tenía una gran desconfianza a Medellín antes de ser arzobispo. Incluso sus artículos contra esos documentos los llamó demasiado progresistas, casi socialistas y marxistas. Luego descubrió que no era eso. Y tomó como modelo de iglesia lo que Medellín plantea a los jóvenes. Una iglesia pobre, misionera y pascual, libre ante todo poder temporal y comprometida con los más necesitados. Esa fue su utopía y por esa utopía dio la vida. Luego cuando él hace sus cartas pastorales, todas las dedica a la iglesia. Primero, la iglesia de la Pascua. Después, para defenderse, la iglesia cuerpo de Cristo en la historia. Esa frase es fantástica. Cuerpo de Cristo en la historia. Nosotros somos la iglesia, somos cuerpo de Cristo hoy, los cristianos. Cuando somos cristianos, realmente dóciles es el Espíritu Santo. Después la iglesia que dialoga con los grupos populares. Y por último la iglesia que está iluminando a la crisis del país. Esa fue su serie de cartas pastorales. Entonces ahí está todo su pensamiento condensado. Eso fue su hoja de ruta. Y muere pues en el altar, justo antes de ofrecer el pan y el vino en la misa. Y muere hablando de esto precisamente. Cuando uno oye su última homilía, la del 24, no la del 23, que la tenemos porque un muchacho la grabó del aire así, de forma muy primitiva, y él dice que esta sangre, este cuerpo, nos ayuden para dar nuestro cuerpo, nuestra sangre al dolor como Cristo, para la salvación del pueblo. Así termina su vida. O sea que fue totalmente coherente desde que comenzó su ministerio hasta que entregó la vida en ese día tan inolvidable del 24 de marzo. Por tanto, ahí tenemos clarísimo todo. Gaby, falta retomarlo, asumirlo con valentía y con generosidad y con esperanza. ¿Qué es lo que está faltando tanto hoy? La esperanza. La gente está caminando como robots, como zombies, como ovejas sin pastor. ¿Y cómo podemos hacer para no darle la espalda a la realidad, cardenal? Es que toda la cultura actual nos invita al individualismo, al consumismo, al hedonismo, a la indiferencia. Cuando el Papa comienza su ministerio, va a Lampedusa a ver a los que vienen del África y muchos mueren en el mar. Y ahí denuncia el mundo que estamos. Centrado en el dinero, dice el Papa, en el consumo, en la explotación del pobre, y no en la persona. Por tanto, mientras no esté la persona en el centro, no hay esperanza. Y eso toca a nosotros los que creemos en Cristo, luchar para que la persona sea lo más importante. No el dinero ni la ganancia, ni el consumo, sino las personas. Que en este mundo son descartables, dice el Papa. Queremos olvidarnos de ellas, queremos casi que desaparezcan, porque son un estorbo. Pero ahí está Jesucristo, cuestionándolos: ¿qué hiciste por tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? Creo que esta serie de programas llevan el fondo de la pregunta: ¿y dónde está tu hermano? ¿Qué hiciste por tu hermano? Así que creo que no hay que dejar de soñar, ni tampoco dejar de caminar y de comprometerse. ¿Qué debemos cambiar para hacer eso precisamente, para poner a la persona primero?
María Teresa un día le preguntó a un periodista, ¿qué podemos hacer para que el mundo cambie? Y él respondió, primero que cambie vos y que cambie yo, ¿verdad? Entonces, cambiar a la persona para cambiar la historia, también para cambiar la iglesia. La iglesia está en un proceso como de involución, o sea, centrándose en ella misma. Eso que el Papa llama la autorreferencialidad. Hay que salir de ser Papa, aunque uno tenga un accidente en el camino, salir a las periferias geográficas y existenciales. Esa es la clave que el Papa da, es la única clave válida. Y eso supone un acto de voluntad de salir de uno mismo y de su propia comodidad, de su espacio de confort, como se dice hoy, para buscar allá, a donde está el sufrimiento. Decía Romero, el pastor debe estar donde está el sufrimiento. Esa frase que tanto conocemos resume un poco su visión y su compromiso con este país que él tanto amó, por el que dio la vida y que ha tenido un impacto tan grande en el mundo entero. Es un profeta que ese mártir del siglo XX más conocido en el mundo es Romero. ¿Quién iba a pensar que Romero nació en un país tan chiquito como El Salvador? Así son las cosas de Dios, que de la nada hace grandes cosas cuando ahí está presente el Espíritu Santo. Cardenal, para ir finalizando, en el caso de los jóvenes, ¿cómo hacemos nosotros, cómo hace la Iglesia, para que el mensaje de San Romero trascienda las generaciones, las actuales y las que vienen? Hay una especie de parábola, doble parábola. Una es en la UCA cuando hacen la vigilia de los mártires con los farolitos. Ahí están un montón de jóvenes. Otra es la que hacemos nosotros cuando vamos a Ciudad Barrios, a la cuna del profeta. Ahí están los jóvenes también. Y ese caminar con los jóvenes, a ellos les abre el horizonte. Dice el Papa, a los jóvenes hay que ponerlos a caminar. Esa es la clave. Y los jóvenes necesitan quien les invite a caminar, pero que camine con ellos. Y eso nos supone tener líderes en quienes confiar. Hay una crisis de liderazgo en el mundo. El Papa Francisco es un líder en quien todo el mundo respeta, tiene credibilidad porque es coherente. Eso fue Romero. Entonces creo que a los que somos adultos nos cuestiona esta realidad, porque somos culpables de que esté esa realidad así tan desalentadora. No somos para los jóvenes una inspiración, un modelo, un guía. El líder tiene 3 características. Con esto quisiera terminar. Primero, ve claro. Segundo, sabe comunicar su visión. Tercero, él va adelante. Eso fue Papa Juan XXIII cuando convocó al concilio. Eso es Francisco. Eso fueron nuestros mártires. Eso fue Romero. Entonces, creo que si no tomamos esa pedagogía de Romero, que es con esa triple característica, no tendremos autoridad moral para que los jóvenes digan, vale la pena ponerse en camino. Así que ánimo, hay que caminar. Y eso nos lleva a paisajes maravillosos donde realmente hay aire puro, hay esperanza y hay futuro. Creo que esta visión nos anima a no darnos por vencidos nunca, tirar la toalla, nunca pensar que las cosas no pueden cambiar. Cardenal, muchísimas gracias por habernos concedido este espacio para la producción de audiovisuales de la UCA, Memoria de Vida. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo para todos. Y a ustedes muchas gracias por habernos sintonizado. Recuerde, nos faltan 2 capítulos más de Memoria de Vida los lunes de noviembre a las 7:30 de la noche por Canal TVX y por supuesto a través del canal de YouTube de audiovisuales de la UCA y en su retransmisión el domingo a través de TVX a las 6:30 de la noche. No se olvide, próximo lunes, un próximo capítulo de Memoria de Vida.